El año era 51 a.C., y Alejandría brillaba como ninguna otra ciudad del mundo conocido. Sus calles olían a especias, papiro y poder. En el palacio real, una joven de 18 años observaba el mar desde una ventana alta. Su nombre era Cleopatra, y el trono que heredaba era también una trampa mortal. Cleopatra nació alrededor del año 69 a.C., hija del rey Ptolomeo XII de Egipto. Su familia llevaba casi 3 siglos gobernando el país del Nilo. Pero ninguno de sus antepasados había aprendido el idioma egipcio. Ella sí, dominaba 9 lenguas. Eso la hacía diferente a todos los que habían reinado antes. Desde niña, Cleopatra estudió astronomía, filosofía, medicina y oratoria en la gran biblioteca de Alejandría. No era solo inteligente, era metódica, curiosa y absolutamente consciente de que el conocimiento era la única forma de poder que nadie podía arrebatarle con una espada. Aprendió eso antes de cumplir 12 años. Cuando su padre murió en el año 51 a.C., Cleopatra asumió el trono junto a su hermano menor, Ptolomeo XIII, de apenas 10 años. El matrimonio entre hermanos era tradición en la dinastía ptolemaica. Pero lo que siguió no fue una alianza. Fue una guerra silenciosa por el control absoluto de Egipto. Los consejeros de Ptolomeo XIII eran hombres ambiciosos que veían en la joven reina una amenaza. Comenzaron a sabotear sus decisiones, a interferir en sus decretos y a construir una red de lealtades dentro del palacio que la dejaba progresivamente aislada. Cleopatra los observaba con calma y planificaba su respuesta con una paciencia que los desconcertaba. En el año 48 a.C., los consejeros actuaron. Cleopatra fue forzada a abandonar Alejandría y huyó al desierto con un pequeño grupo de seguidores leales. Tenía 21 años y había perdido el trono que era suyo por derecho. Instaló su campamento en la frontera con Siria y comenzó a reunir un ejército. No había terminado. Mientras tanto, en el Mediterráneo, la República Romana se desgarraba en una guerra civil sin precedente. Julio César y Pompeyo, los 2 hombres más poderosos del mundo occidental, se enfrentaban por el control de Roma en ese conflicto, que parecía ajeno a Egipto. Estaba a punto de cambiar el destino de Cleopatra de una manera que nadie podía anticipar. Pompeyo, derrotado por César en la batalla de Farsalia, huyó a Egipto buscando refugio. Ptolomeo XIII, aconsejado por sus consejeros, tomó una decisión que pretendía congraciarse con el vencedor. Ordenó asesinar a Pompeyo en el momento en que pisó la orilla egipcia. La cabeza del general romano fue presentada a César cuando su flota llegó a Alejandría. César llegó a Alejandría en octubre del año 48 a.C. con 4.000 soldados. No venía a conquistar, venía a cobrar las deudas que Ptolomeo XII había contraído con Roma, pero lo que encontró fue un reino al borde de la guerra civil y 2 hermanos reclamando el mismo trono. César decidió que él me diría quién tenía razón. Cleopatra necesitaba hablar con César antes de que su hermano lo convenciera de apoyar su causa. Pero el palacio estaba controlado por las fuerzas de Ptolomeo XIII, y llegar hasta el romano era imposible por las rutas normales. Entonces ideó un plan que ningún historiador de la época pudo registrar sin cierta incredulidad. Esa noche, alguien entró al palacio enrollado en una alfombra. Apolo, un sirviente leal de Cleopatra, cargó la alfombra hasta los aposentos de César y la desenrolló ante el Lo que salió no era simplemente una reina. Era una mujer de 21 años que había cruzado líneas enemigas dentro de un saco de tela para sentarse frente al hombre más poderoso del mundo y negociar su propio trono. César quedó completamente desarmado. La conversación entre Cleopatra y César duró toda la noche. Nadie registró lo que se dijeron. Lo que los documentos sí confirman es que al amanecer, César había decidido apoyar a Cleopatra. No era solo atracción, era reconocimiento. César había conocido a reyes, generales y filósofos. Nunca había conocido a alguien que pensara con esa velocidad y esa precisión. Ptolomeo XIII descubrió la presencia de Cleopatra en el palacio y reaccionó con una furia que sus consejeros apenas pudieron contener. Salió a las calles de Alejandría y arengó al pueblo contra su hermana y contra los romanos que la apoyaban. En la ciudad estalló. Lo que siguió fue conocido como la Guerra Alejandrina, un conflicto brutal dentro de los muros de la ciudad más culta del mundo. Durante meses, César y sus 4.000 soldados
resistieron el asedio dentro del palacio real, mientras esperaban refuerzos. En uno de los episodios más comentados de aquella guerra, César ordenó incendiar la flota egipcia en el puerto, para evitar que fuera capturada. Las llamas se extendieron hacia la orilla. Algunos testimonios antiguos sugieren que parte de la gran biblioteca de Alejandría ardió esa noche. Los refuerzos romanos llegaron en el año 47 a.C. Ptolomeo XIII intentó escapar por el río Nilo con sus tropas derrotadas. Su embarcación naufragó. El cuerpo del rey fue encontrado días después en las orillas del río, todavía con su armadura de oro puesta. Tenía 13 años. Cleopatra recuperó el trono sin que nadie en el palacio pudiera hacer nada para impedirlo. Con el trono recuperado y César a su lado, Cleopatra navegó por el Nilo durante 2 meses en una embarcación de lujo, que los historiadores romanos describieron con un detalle que revelaba su propia fascinación. Era una demostración política calculada en la reina. Recorría su reino junto al hombre más poderoso de Roma, enviando un mensaje claro a cada provincia y a cada noble que pudiera estar considerando la rebelión. Cleopatra quedó embarazada de César. En el año 47 a.C., dio a luz a un hijo al que llamó Ptolomeo César, aunque el pueblo de Alejandría lo llamó Cesarión. El pequeño César era el heredero de 2 mundos, el faraónico y el romano. Su existencia complicaba la política de Roma, de maneras que muchos en el Senado encontraban directamente inaceptables y peligrosas. César regresó a Roma dejando a Cleopatra en Alejandría con su hijo, y con una posición política más sólida que nunca. Pero la distancia entre Egipto y Roma era enorme en todos los sentidos. Cleopatra gobernaba su reino con una eficiencia que sus predecesores nunca habían alcanzado, reformando la economía, estabilizando la moneda y administrando los recursos del Nilo con una precisión que sus funcionarios admiraban en silencio. En el año 46 a.C., César invitó a Cleopatra a Roma. Ella llegó con una comitiva que paralizó la ciudad. Los romanos nunca habían visto nada igual. La reacción popular fue de fascinación mezclada con desconfianza. El Senado la miraba con hostilidad abierta. Cicerón, el orador más respetado de Roma, escribió sobre ella, con un desprecio que apenas disimulaba el miedo que le inspiraba su influencia sobre César Anel. 15 de marzo del año 44 a.C., Julio César fue asesinado en el Senado por un grupo de conspiradores que lo apuñalaron 23 veces. Cleopatra estaba en Roma cuando ocurrió. Esperó durante días para entender el alcance político del desastre. Luego tomó a su hijo, abordó un barco y regresó a Egipto. Lo que vendría después pondría a prueba todo lo que había aprendido hasta ese momento. De vuelta en Alejandría, Cleopatra gobernó sola durante 3 años, mientras Roma se desgarraba en otra guerra civil. Los asesinos de César, liderados por Bruto y Casio, se enfrentaban a Marco Antonio y Octavio, los herederos políticos del dictador asesinado. Egipto era el reino más rico del Mediterráneo. Todos querían su alianza. Cleopatra esperó para ver quién ganaría antes de decidir nada. En el año 42 a.C., Marco Antonio y Octavio derrotaron a los asesinos de César en la batalla de Filipos. Roma quedó dividida entre los 2 vencedores. Octavio controlaba el oeste y Marco Antonio el este. Egipto quedaba dentro de la esfera de Marco Antonio. Era inevitable que tarde o temprano ambos se encontraran. Cleopatra ya estaba preparando ese encuentro con meses de anticipación. Marco Antonio convocó a Cleopatra a la ciudad de Tarso para que respondiera a acusaciones de haber apoyado a sus enemigos durante la guerra. Era una citación que pretendía establecer quién mandaba en esa relación. Cleopatra respondió, aceptando la invitación, pero la manera en que llegó a Tarso convirtió la citación en algo completamente diferente a lo que Marco Antonio había planeado. Cleopatra llegó a Tarso en una barcaza de popa dorada, con velas de seda púrpura y remos de plata, que golpeaban el agua, al ritmo de flautas y arpas. Ella misma aparecía recostada bajo un dosel bordado vestidau, como Afroditao. Miles de personas corrieron al puerto a verla llegar. Marco Antonio esperaba en su trono oficial, en la plaza. Terminó siendo él quien fue al barco a recibirla. Lo que siguió fue una de las alianzas más célebres y más malinterpretadas de la historia antigua. Marco Antonio y Cleopatra se unieron política y personalmente en una relación que duraría 11 años y que produciría
3 hijos. Pero reducirla a una historia de amor sería ignorar lo que era en su núcleo una negociación estratégica entre dos poderes que se necesitaban mutuamente para sobrevivir. Cleopatra necesitaba la protección militar de Roma para mantener su trono y para asegurar el futuro de Cesarión como heredero legítimo de César. Marco Antonio necesitaba el oro y el grano de Egipto para financiar sus campañas militares en el este. Los dos sabían exactamente lo que el otro necesitaba, y los dos calcularon que podían obtener más juntos que separados. El resto fue consecuencia natural de esa ecuación. Marco Antonio pasó el invierno del año 41 a.C. en Alejandría. Los romanos que lo acompañaban enviaron cartas a Roma describiendo lo que veían con una mezcla de escándalo y fascinación. La corte de Cleopatra era la más sofisticada que ninguno de ellos había visitado. Los banquetes, las discusiones filosóficas, las representaciones teatrales. Marco Antonio, acostumbrado a la brutalidad de los campamentos militares, quedó completamente absorbido por ese mundo, mientras Marco Antonio pasaba los inviernos en Alejandría. Octavio consolidaba su poder en Roma con una eficiencia fría y metódica que su colega en el este subestimaba sistemáticamente. Octavio era más joven, menos brillante en el campo de batalla y mucho más paciente. Construía alianzas, eliminaba rivales con discreción y esperaba. Era exactamente el tipo de adversario más peligroso, el que no parece peligroso hasta que es demasiado tarde. En el año 37 a.C., Marco Antonio y Cleopatra formalizaron su unión en una ceremonia celebrada en Antioquía, que Roma nunca reconoció como legítima. Marco Antonio seguía casado con Octavia, la hermana de Octavio, un matrimonio político que había sellado la alianza entre ambos hombres años antes. Al repudiar a Octavia públicamente, Marco Antonio le entregó a Octavio la excusa que necesitaba para declararle la guerra. Octavio comenzó a construir su caso ante el Senado y ante el pueblo romano con una habilidad propagandística que la historia raramente le reconoce con suficiente claridad. No presentó el conflicto que se avecinaba como una guerra civil romana, que era exactamente lo que era. Lo presentó como una guerra contra Egipto, contra una reina extranjera que había hechizado a Marco Antonio y amenazaba los valores de Roma. Cleopatra se convirtió en el enemigo perfecto. La propaganda de Octavio funcionó con una eficacia que superó sus propias expectativas. En Roma circulaban historias sobre Cleopatra que mezclaban hechos reales con inventos deliberados, aunque practicaba magia, que había embrujado a Marco Antonio con pociones, que planeaba trasladar la capital del mundo a Alejandría y gobernar Roma desde el trono de los faraones. Ninguna de esas historias era verdad. Todas eran perfectamente creíbles, para quien quisiera creerlas. En el año 32 a.C., Octavio dio el paso definitivo. Obtuvo del Senado romano una declaración de guerra, pero no contra Marco Antonio. Formalmente la guerra era contra Cleopatra. Era un movimiento político de una astucia considerable. Evitaba el estigma de otra guerra civil, mientras aislaba a Marco Antonio de cualquier apoyo que pudiera recibir de romanos que dudaban en enfrentarse a uno de los suyos. Cleopatra y Marco Antonio reunieron sus fuerzas en Grecia para enfrentar la invasión. Tenían una flota poderosa y un ejército considerable, pero había divisiones internas entre los comandantes romanos de Marco Antonio, varios de los cuales desertaron hacia Octavio, llevando consigo información estratégica de un valor incalculable. La campaña comenzó a deteriorarse antes de que se disparara una sola flecha en combate serio. El 2 de septiembre del año 31 a.C. tuvo lugar la batalla de Aquio, frente a las costas de Grecia. Las dos flotas se enfrentaron en el mar Jónico, en lo que sería el combate naval decisivo de la era. Marco Antonio y Cleopatra combatieron durante horas. Luego, en un momento que los historiadores han debatido durante siglos, la flota de Cleopatra giró y comenzó a retirarse hacia el sur. Marco Antonio, al ver retirarse las velas egipcias, abandonó la batalla y siguió a Cleopatra con su nave personal. Sus tropas, sin liderazgo y sin instrucciones claras, se rindieron a Octavio en los días siguientes. Fue una derrota total. Lo que motivó la retirada de Cleopatra en Accio es una de las preguntas más debatidas de la historia antigua. Algunos dicen que fue cobardía, otros que fue el único movimiento racional disponible. Cleopatra y Marco Antonio regresaron a Alejandría sabiendo que Octavio los seguiría. Tenían tiempo, pero
no mucho. Cleopatra comenzó a explorar opciones diplomáticas, enviando mensajeros a Octavio, con propuestas que revelaban hasta qué punto estaba dispuesta a negociar su propia supervivencia. Ofreció abdicar, ofreció entregar a Marco Antonio, ofreció garantizar la neutralidad de Egipto. Octavio respondió a cada propuesta con evasivas calculadas que no cerraban ninguna puerta, pero tampoco abrían ninguna. Marco Antonio intentó reorganizar su ejército para una defensa final de Alejandría, pero sus tropas continuaban desertando. Cada día que pasaba, la situación militar se deterioraba de manera irreversible. En el verano del año 30 a.C., las fuerzas de Octavio llegaron a las puertas de Alejandría. Las últimas tropas leales a Marco Antonio se rindieron sin combate al ver la magnitud de lo que enfrentaban. Alguien llevó a Marco Antonio el rumor de que Cleopatra había muerto. No era verdad. Cleopatra estaba viva, encerrada en su mausoleo, con sus tesoros y con 2 criadas. Pero Marco Antonio creyó el rumor, se arrojó sobre su propia espada, con una torpeza que resultó fatal, sin ser inmediata. Lo encontraron agonizando, y lo llevaron hasta donde estaba Cleopatra. Murió en sus brazos, tenía 53 años. Cleopatra quedó sola. Octavio llegó a Alejandría, y la encontró en su mausoleo, rodeada de sus tesoros y de sus criadas, con heridas en los brazos que algunos atribuyeron a un intento de suicidio frustrado. Octavio la recibió con una cortesía formal, que ocultaba perfectamente sus intenciones. Quería llevarla viva a Roma, para exhibirla en su desfile triunfal. Cleopatra lo entendió desde el primer momento. Durante los días que siguieron, Cleopatra y Octavio mantuvieron una serie de conversaciones que ambos sabían que eran un juego. Ella fingía cooperar en él, fingía negociar, ella pedía garantías para sus hijos, él prometía considerarlas. Ambos sabían exactamente lo que el otro planeaba, y Cleopatra ya había tomado su decisión. Lo que ninguno de los que la rodeaban sabía era cuándo ni exactamente cómo pensaba ejecutarla. El 12 de agosto del año 30 a.C., Cleopatra pidió permiso para visitar la tumba de Marco Antonio en Octavio. Lo concedió. Era una solicitud razonable, difícil de negar sin parecer innecesariamente cruel ante sus propios oficiales. Cleopatra fue al mausoleo, depositó flores sobre la tumba y pronunció palabras que ningún guardia pudo escuchar con claridad. Luego, regresó a sus aposentos con una calma que desconcertó a quienes la observaban. De vuelta en sus habitaciones, Cleopatra pidió que le trajeran un baño, ropa limpia y una comida elaborada. Se bañó, se vistió con sus mejores ropas y sus joyas reales, y comió con una tranquilidad que sus criadas describirían más tarde como la de alguien que ha terminado de decidir algo importante. Luego, escribió una carta, la selló y la entregó a un mensajero con instrucciones precisas de llevarla directamente a Octavio. Cuando Octavio leyó la carta, comprendió inmediatamente lo que significaba. Cleopatra pedía ser enterrada junto a Marco Antonio. Era una despedida, no una petición. Envió mensajeros al palacio a toda velocidad, con órdenes de llegar antes de que fuera demasiado tarde. Pero cuando los guardias de Octavio irrumpieron en los aposentos de Cleopatra, encontraron algo que los dejó paralizados en el umbral de la puerta. Cleopatra estaba muerta en su cama, vestida con sus ropas reales y con la corona de Egipto sobre la cabeza. En una postura tan deliberadamente compuesta, era imposible confundirla con el caos de una muerte accidental. A su lado yacían sus 2 criadas, Iras y Charmion, también muertas. Una de ellas todavía tenía la mano levantada, ajustando la corona de su reina, en el último gesto de su vida. La causa exacta de la muerte de Cleopatra nunca fue determinada con certeza. La versión más difundida, tanto en la antigüedad como en la posteridad, es la de la serpiente. Específicamente un áspide egipcio, cuyo veneno produce una muerte relativamente rápida y sin convulsiones visibles, pero no se encontró ninguna serpiente en la habitación. Algunos historiadores modernos proponen que utilizó un veneno de acción rápida, que ella misma había preparado y estudiado con anticipation. Octavio, que había planeado exhibir a Cleopatra viva en su desfile triunfal por las calles de Roma, tuvo que conformarse con llevar una estatua de cera que la representaba con una serpiente enroscada en el brazo. Era un reconocimiento involuntario de su derrota frente a ella. Cleopatra había encontrado la única salida que Octavio no podía controlar ni anticipar, y la había ejecutado con la misma precisión con que había gobernado
durante 20 años. Cesarión, el hijo de Cleopatra y César, tenía 17 años cuando su madre murió. Octavio lo hizo ejecutar pocos días después, siguiendo el consejo de uno de sus asesores, que le dijo que el mundo era demasiado pequeño para 2 Césares. Los 3 hijos que Cleopatra había tenido con Marco Antonio fueron perdonados y enviados a Roma, donde fueron criados por Octavia, la hermana de Octavio y ex esposa de Marco Antonio. Con la muerte de Cleopatra terminó la dinastía ptolemaica, que había gobernado Egipto durante casi 3 siglos. Egipto se convirtió en provincia romana, administrada directamente por Octavio con un cuidado especial que revelaba hasta qué punto comprendía su importancia estratégica. El grano egipcio alimentaba a Roma. El oro egipcio financiaba sus ejércitos. Octavio nunca permitió que ningún senador romano visitara Egipto sin su permiso personal explícito. Octavio regresó a Roma, fue proclamado Augusto y fundó el Imperio Romano. La república que César había intentado transformar, y por la que sus asesinos lo habían matado, desapareció para siempre. El mundo que conocía Cleopatra cuando era niña había dejado de existir, y ella había luchado hasta el último momento para preservar su lugar en él, con todos los recursos que tenía disponibles. Que no hubiera sido suficiente, no disminuía la magnitud del intento. La figura de Cleopatra comenzó a transformarse inmediatamente después de su muerte, en algo muy diferente a lo que había sido en vida. La propaganda de Octavio había construido la imagen de una mujer peligrosa y seductora, que usaba su cuerpo para manipular a los hombres poderosos. Esa imagen resultó extraordinariamente duradera. Durante siglos, la inteligencia política de Cleopatra quedó sepultada bajo la historia de sus amantes. Era exactamente lo que sus enemigos habían querido. La historiografía moderna ha trabajado con seriedad para recuperar la imagen real de Cleopatra. Lo que los documentos muestran es una gobernante que estabilizó una economía en crisis, que habló 9 idiomas en una dinastía donde nadie había aprendido el egipcio, que negoció con los hombres más poderosos de su época, de igual a igual, y que nunca perdió el control de sus decisiones hasta el momento final que ella misma eligió. Cleopatra reformó el sistema monetario egipcio, devaluando estratégicamente la moneda para aumentar los ingresos del Estado, sin destruir el comercio. Era una maniobra económica sofisticada que los historiadores financieros modernos reconocen como técnicamente correcta para las circunstancias de su época. No era la reina seductora de los frescos romanos. Era una administradora de Estado de una competencia que sus contemporáneos masculinos raramente recibieron con la misma suspicacia. Su dominio de los idiomas no era un adorno cultural, era una herramienta política deliberada. Cuando Cleopatra hablaba con un embajador etíope en su lengua, con un comerciante sirio en la suya, o con un sacerdote egipcio en la del templo, estaba comunicando algo que ningún intérprete podía transmitir, aunque ella entendía el mundo de ese hombre desde adentro. Ese entendimiento era una forma de poder que el dinero y los ejércitos no podían comprar. La relación de Cleopatra con la religión egipcia era igualmente calculada y genuina al mismo tiempo. Se presentaba públicamente como la diosa Isis, encarnada, heredera de una tradición sagrada que conectaba a los faraones con los dioses. Los sacerdotes egipcios, que habían mirado con distancia a los reyes ptolemaicos anteriores, encontraron en ella algo diferente. Una reina que conocía sus rituales, hablaba su lengua y respetaba sus templos. Era una aliada que valía más que cualquier ejército. Hay un detalle en la descripción física de Cleopatra que los siglos han distorsionado de manera significativa. Las fuentes romanas que construyeron su leyenda enfatizaban su belleza sobrenatural, pero las monedas acuñadas durante su reinado, que son los retratos más objetivos que han sobrevivido, muestran a una mujer de rasgos fuertes y expresión decidida, que no correspondía al ideal de belleza de su época. Plutarco escribió que su atractivo residía principalmente en su voz y en su conversación. Esa observación de Plutarco es probablemente la más honesta que ningún escritor antiguo hizo sobre ella. Cleopatra conquistaba a las personas con palabras, con argumentos, con la sensación de que quien hablaba con ella era el único interlocutor que importaba en ese momento. Era una habilidad que había cultivado conscientemente desde niña, y que en el mundo antiguo, donde la retórica era la forma más elevada del poder intelectual, la colocaba en una categoría completamente propia. Si te gusta este canal, y quieres seguir descubriendo las historias que la historia oficial suele olvidar, este es el lugar donde las contamos cada día con la honestidad
y el detalle que merecen. La historia de Cleopatra es solo una de las miles que están esperando ser contadas de la manera correcta, y las seguiremos contando mientras haya alguien dispuesto a escucharlas. El lugar donde Cleopatra fue enterrada junto a Marco Antonio nunca ha sido encontrado. Los arqueólogos han buscado durante décadas en los alrededores de Alejandría sin resultado definitivo. La ciudad antigua está en gran parte bajo el mar y bajo la ciudad moderna, sepultada por siglos de historia y de sedimentos. La tumba de la última reina de Egipto sigue siendo uno de los grandes misterios arqueológicos del mundo mediterráneo. Lo que hace verdaderamente extraordinaria la historia de Cleopatra no es ninguno de los episodios dramáticos que la rodean. Es la imagen de una mujer que gobernó uno de los reinos más ricos del mundo antiguo durante 20 años, que negoció con César y con Marco Antonio sin perder nunca la iniciativa estratégica, y que cuando finalmente fue derrotada, eligió los términos de su propia derrota. Esa última decisión era también una forma de poder. Y así termina la historia de Cleopatra, la última reina de Egipto. La mujer que aprendió 9 idiomas cuando su familia no había aprendido ninguno, que entró al palacio de César enrollada en una tela, y salió de él como reina reconocida. Que gobernó durante 20 años, con una inteligencia que sus enemigos nunca pudieron derrotar en vida, y que eligió su propio final, con la misma precisión con que había tomado todas las decisiones anteriores. Egipto nunca volvió a tener una reina. El mundo nunca volvió a ser el mismo. Publicamos un video todos los días, y dale me gusta al video si te gustó esta historia, y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres, y a qué hora nos escuchas.